Buenas, espero que estén muy bien. Este es el segundo módulo en relación a la diplomatura en estética corporal. A cargo de él va a estar el licenciado Facundo Díaz, el cual va a presentar estrategias para el aumento de la masa muscular. Bienvenido, Facundo. Es tuyo el micrófono y puede exponer todo lo que desees. Bien, buen día Pedro, buen día Juanpi y buenos días a la gente que va a estar cursando diferido. En este módulo, como Pedro lo ha planteado, a quien agradezco por la invitación a formar parte de esta diplomatura, voy a estar a cargo del abordaje de lo que va a ser la parte meramente nutricional de dos objetivos puntuales que tienen que ver con la búsqueda de la estética corporal, que son la pérdida de grasa y la hipertrofia muscular. En el caso de este módulo, como bien lo plantea el título, vamos a abordar lo que son la nutrición y estrategias para lograr esa hipertrofia muscular que buscamos, porque muchas veces quizás puedo estar planificando correctamente todo lo que compete a la parte de entrenamiento, pero si no logro cubrir adecuadamente lo que demanda nutricionalmente el organismo para lograr este proceso de anabolismo muscular, quizás me tope con la pared de no lograr los resultados que estoy buscando, y muchas veces estas frustraciones y no poder lograr el objetivo, que al fin y al cabo terminan con el abandono de esto. Entonces, el objetivo de este módulo va a ser tratar de no tocar en ciertas cosas con lo que van a abordar otros profesionales, sino enfocarme más en la nutrición, y algo que tiene muy que ver con todo lo que relaciona la diplomatura, que tiene que ver con también esa valoración de la composición corporal por medio de un enfoque antropométrico y cómo valorar los progresos. Entonces, los ejes temáticos que vamos a tratar de abordar en estas 3 horas van a ser partir desde las bases, desde la fisiología y bioquímica del metabolismo de las proteínas y la hipertrofia muscular, porque obviamente que uno, para escribir, hacer ejercicio o a nivel nutricional, tiene que tener bien en claro lo que acontece en la intimidad de la fibra muscular, en la fisiología propia, para poder atender a esa demanda. Entonces vamos a analizar bien desde los aspectos fisiológicos, evaluación de la masa muscular, que lo voy a dar muy rápido porque después Pedro se encargará en su momento de hablar mucho sobre esto, más desde el enfoque antropométrico, pero tener en claro que todos aquellos que no se evalúa, no se puede medir un progreso. Por lo tanto, a la hora de buscar un aumento de la masa muscular, no basta con decir subí tantos kilos en balanza, porque eso no es un indicador preciso de que yo esté generando hipertrofia muscular, porque de hecho puedo estar generando solamente un aumento de adiposidad, verlo reflejado en balance y no estar logrando el objetivo puntual que tengo, que es la ganancia del tejido muscular. ¿Cuáles son los requerimientos dietéticos de energía, nutrientes para la hipertrofia muscular, que vamos a ver desde el punto de vista energético, y los distintos tipos de macronutrientes necesarios para generar la hipertrofia muscular? Porque muchas veces se hace principal énfasis en las proteínas, pero se deja de lado un poco el aporte de otros nutrientes y que son fundamentales para lograr lo que vamos a ver que necesitamos, que es un superávit calórico para que exista realmente la hipertrofia muscular. Modulación nutricional de la síntesis de proteínas musculares hace referencia a cómo impacta estos nutrientes que yo doy a nivel de estímulo fisiológico para promover el crecimiento de las fibras musculares, y el timing de nutrientes para la ganancia de la masa muscular, es decir, ese tiempo de ingesta que yo debiese utilizar o cómo distribuir los nutrientes a lo largo del día para optimizar al máximo la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares, que es lo que estamos buscando al fin y al cabo para lograr el crecimiento muscular. Entonces, en estas 3 horas trataremos de abordar estos 5 grandes ejes temáticos relacionando uno con otro, y algo que en algunos momentos voy a estar haciendo un poco de énfasis en ir y volver va a ser también no solamente relacionarlo a la estética corporal, sino llevarlo hacia el contexto un poco de rendimiento y un poco de salud. Si bien el diplomado es específicamente más hacia buscar la estética corporal, muchas veces esa estética está bueno llevarlo de la mano con el contexto salud, y entonces vamos a hacer algunas relaciones que tienen que ver con esto. Para introducir al tema, vamos a decir que siempre que uno busque una estrategia de hipertrofia de la masa muscular esquelética, lo que nosotros tenemos que entender es que tiene interés no solamente en el ámbito estético, sino también clínico y deportivo. Deportivo porque hay muchos deportes que van a buscar el crecimiento muscular como un objetivo para mejorar el rendimiento,
y desde el ámbito clínico también, porque sabemos que la sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular, sobre todo que se da en personas adultas, puede ser un factor de aumento del riesgo de enfermedades o de empeoramiento de un cuadro clínico. Por lo tanto, el tejido muscular hoy en día ha empezado a tomar mucha relevancia porque se sabe que es un tejido metabólicamente activo y que promueve, entre ellos, liberación de muchas hormonas denominadas mioquinas, que son favorecedoras del estado de salud, también así de tener un buen tejido muscular para la locomoción del tejido esquelético y disminuir los estados de dependencia a lo que llega un adulto mayor. Entonces, cuando una persona empieza a perder su independencia, es cuando empiezan a haber los problemas de depresión y demás que llevan a empeorar el estilo de vida de un sujeto. Entonces, cuando pensamos en hipertrofia muscular, no solamente lo deberíamos llevar a quiero verme grande, quiero verme musculoso, quiero verme desde el punto de vista estético, sino también comprender que tiene gran importancia y gran relevancia del ámbito de la salud y, como decíamos, también desde el punto de vista del rendimiento deportivo. El músculo esquelético es, como su nombre lo dice, responsable de movilizar el esqueleto y tiene como importancia también en el contexto de la salud, que es el principal lugar donde vamos a utilizar la glucosa en estado postprandial, que un estado postprandial sería posterior a la comida, y contribuye de manera muy significativa al gasto energético en reposo. Se considera el mayor contribuyente de lo que se llama el gasto energético en reposo, que también lo van a encontrar, según otros autores, como la tasa metabólica en reposo. Hace referencia a aquella energía necesaria simplemente para mantener las funciones vitales. Si yo soy una persona que estoy las 24 horas del día acostado, sentado, no tengo un gran gasto calórico porque no realizo actividad física, pero ya el hecho de estar vivo y las funciones que cumple el organismo demanda energía. Gran parte de esa energía, es decir, el 40%, la demanda el tejido muscular esquelético, y ahí empezamos a entender un poco también porque aquellas personas que tienen un mayor tejido muscular tienen necesidades energéticas más elevadas y por ende deberé cubrir mayor ingesta de nutrientes a lo largo del día, a diferencia, por ejemplo, de un tejido adiposo, que podemos almacenarlo en gran cantidad, porque resulta, por lo contrario, un tejido muy económico, no me demanda mucha energía, ni para el proceso de almacenamiento de grasa, ni para el proceso de mantenimiento de ese tejido adiposo. Es decir, puedo tener 40 kilos de adiposidad y aún así, cuando tenemos muchos kilos de tejido adiposo, el gasto energético que produce ese tejido es muy bajito con respecto a la energía total que necesito en el día. De tal forma que si nosotros vemos este gráfico, podemos ver, por un lado, una persona sedentaria y una persona, un atleta de alto rendimiento, y vamos a ver que generalmente el gasto energético de una persona se divide en tres factores principales, que sería uno, el representado por azul, se conoce como gasto energético en reposo, también rango metabólico en reposo o tasa metabólica en reposo. Lo digo así porque lo pueden encontrar de diferentes formas según la bibliografía, que, como decíamos, representa todas las funciones vitales del organismo, un 10%, que es lo que nosotros llamamos el efecto térmico de los alimentos o la energía inducida por la dieta, hace referencia a toda la energía necesaria para el proceso de digestión, absorción y metabolización de los nutrientes, y el otro 20% restante, en este caso una persona sedentaria, será de lo poco que se mueva o lo que haga en el día. Entonces, vamos a ver que en una persona sedentaria, la mayor parte del gasto energético en reposo, el mayor gasto calórico total del día proviene del gasto energético en reposo, y si el tejido muscular, por ejemplo, está en bajos niveles, esta tasa metabólica basal incluso cae, de que el gasto total de energía puede ser muy chiquitito y en esos casos ser una persona que con mucha facilidad pueda ganar grasa si come un poco más. Diferente a lo que ocurre en un atleta, donde gran parte o la mayor parte de su gasto calórico proviene en realidad de la realización del ejercicio físico, y la tasa metabólica basal sigue siendo la misma en cuanto a calorías que se gasta, pero en representación total de las calorías es menor. ¿Sí? Esto se lo muestro porque es muy importante valorarlo y tenerlo en cuenta, porque según el nivel de actividad física, de ejercicio físico que tenga el sujeto, a la hora de calcular su gasto energético, tengo que tener en cuenta todos los tipos de actividades. Por ejemplo, no es lo mismo una dieta de 1900 calorías que después le queramos hacer un superávit calórico,
que la persona genere masa muscular, a tener un atleta que gasta 5.000 calorías por día y encima está buscando hipertrofia muscular. Por ende, como veremos después, tenemos que dar más cantidad de calorías para lograr ese objetivo. Cuando hablamos de tejido muscular, decimos que, como les mencionaba anteriormente, muchas veces el objetivo de aumentar esa masa muscular tiene que ver netamente con el rendimiento. Quiero mejorar el rendimiento en el deporte que realizo y aumentar masa muscular es sinónimo de eso. Es decir, si nosotros analizamos diferentes tipos de deporte, veremos más adelante, según el tipo de deporte que yo practique, buscaré un nivel de masa muscular ideal, por decirlo así, para el deporte practicado, y que a partir de la evaluación de los atletas de alto rendimiento, de los mejores atletas, podemos decir, muchas veces utilizar parámetros como el índice músculo óseo, que vamos a ver qué significa. Es decir, yo necesito o quiero tener un índice músculo óseo cercano al tope, es decir, a la mayor cantidad de masa muscular que tenga, porque se ha visto que los deportistas que hacen tal deporte tienen esa cantidad de músculo, son los que mejor rinden. Entonces, muchas veces más allá de lo estético, busco el tejido muscular como un predictor de rendimiento, y que puede ocurrir, por ejemplo, en deportes como el CrossFit, donde se está viendo que los atletas de alto rendimiento manejan prácticamente el tope del tejido muscular que puedo tener naturalmente, y bueno, obviamente habrá gente que utilizando fármacos tenga más masa muscular de la que puede, pero porque esa masa muscular le significa también una mejora del rendimiento. Entonces, la ganancia muscular la podemos llevar hacia el ámbito salud, hacia el ámbito rendimiento, o también hacia el ámbito estético, de simplemente decir yo quiero verme bien, quiero lograr un tejido muscular, una buena definición que desde la puntuación estética me sirva para un deporte, o me sirva porque yo quiero verme así o sentirme muy bien con mi aspecto corporal. Un factor clave para el éxito será, por un lado, el adecuado entrenamiento de fuerza, en lo cual yo no voy a entrar porque para eso va a haber otros profesionales que abordarán cómo debiese entrenar a la hora de buscar la hipertrofia muscular. Y por otro lado, lo que sí abordaremos hoy será la correcta elaboración de un plan de alimentación, la cual cubra las demandas energéticas del sujeto y también puedan favorecer la recuperación y remodelación del tejido muscular, aportando todos los nutrientes adecuados en cuanto a calidad y cantidad para optimizar esa adaptación que estamos buscando, que en este caso será el crecimiento del tejido muscular esquelético. Cuando entramos de lleno a hablar de fisiología y bioquímica del metabolismo de las proteínas, tenemos que mencionar que las proteínas corporales se encuentran constantemente en una dinámica de anabolismo y catabolismo, es decir, degradación y síntesis, y el organismo lo que está buscando constantemente es lograr lo que llama un equilibrio proteico, que no predomine, sobre todo la degradación, y que el anabolismo pueda compensar los estados catabólicos. Y una persona que, por ejemplo, se mantiene a lo largo del tiempo con una composición corporal similar, es porque está logrando este equilibrio proteico entre lo que ingresa y lo que se gasta, es decir, entre lo que consumo y lo que degrado por las funciones, ya sean vitales del organismo, como también así demandadas por el ejercicio, logrando mantener todas las estructuras del organismo y la propia proteína del tejido muscular esquelético. Cuando esto ocurre, vamos hablando de mantenimiento proteico o balance proteico en equilibrio. A la hora de buscar una etapa de hipertrofia muscular, lo que debemos hacer es buscar que la balanza se incline hacia el anabolismo y no hacia el catabolismo. Por lo tanto, vamos a ver cómo se ven incrementados el aporte tanto de calorías como de proteínas puntualmente, ya que a partir de los aminoácidos van a ser las fuentes que van a ir a formar el tejido muscular esquelético. El catabolismo muscular predomina principalmente en los estados de ayuno y también en el ejercicio, y la síntesis proteica principalmente en los estados postprandiales, es decir, después de comer. Entonces esto ya nos va por ahí anticipando un poco que un protocolo de ayuno muy largo quizás no sea la estrategia más adecuada a la hora de buscar hipertrofia muscular, porque siempre que haya estados de ayunos prolongados va a haber un mayor predominio del catabolismo por la falta de ingreso de sustratos, en este caso de proteínas puntualmente. El ejercicio, como siempre mencionamos, es catabólico en su fase de realización, en el interejercicio, pero que después sobreviene, por lo contrario, una etapa de anabolismo, siempre y cuando yo pueda brindar
la energía y los sustratos necesarios para que esto acontezca. Básicamente, si lo expresamos fácilmente en un gráfico, nosotros lo que consumamos a nivel de proteínas, posteriormente a su degradación y a su absorción a nivel intestinal en forma de aminoácidos, van a llegar a las diferentes células del cuerpo, y lo que tenemos, que se denomina pool de aminoácidos libres, es una cantidad de aminoácidos que se encuentran disponibles a nivel celular para ser utilizado en diferentes funciones. Por un lado, podemos utilizar ese pool de aminoácidos libres para todo lo que es la remodelación de la célula, que ocurre constantemente en el organismo, como también así buscar el crecimiento, en este caso como objetivo puntual, de las proteínas del tejido muscular. Entonces, siempre la provisión de proteínas alimentarias va a favorecer al contenido de ese pool de aminoácidos libres, que puede cumplir una función anabólica en el tejido muscular esquelético. Por lo contrario, cuando hay una privación de la ingesta alimentaria, ese pool de aminoácidos libres va a ir destinado a cumplir funciones ante ese déficit de aporte de proteínas o de aminoácidos, por ejemplo, en estado de ayuno prolongado. Y ahí tengo que tener mucho cuidado, porque este pool de aminoácidos libres tiene que estar siempre disponible. Entonces, si está cumpliendo otras funciones, es decir, funciones a nivel de remodelación, de renovación de diferentes células, y de repente no tengo la provisión correcta de proteínas de la dieta, podré tomar, por lo contrario, proteínas estructurales del tejido muscular para llevarlo a ese pool de aminoácidos libres y cumplir otras funciones. De hecho, dentro de esas funciones, los aminoácidos pueden cumplir función energética. Por lo tanto, ante un déficit calórico, a un estado de ayuno muy prolongado donde no tengo ingesta alimentaria, poder utilizar mis propias proteínas del tejido muscular, como también así de diferentes órganos, para cumplir función energética, ya que estos aminoácidos pueden entrar a lo que se llama el ciclo de Krebs a diferentes niveles y producir energía, o pueden ser convertidos en hidratos de carbono para su posterior utilización por medio de la glucólisis y el posterior ciclo de Krebs y la producción final de ATP, que es lo que buscamos para mantener la vida. Entonces, ante un déficit energético muy sostenido, no voy a poder generar etapas de anabolismo muscular. Y por lo contrario, si el déficit es muy severo y si la ingesta proteica es inadecuada, voy a tender a perder masa muscular. Por eso es importante, si bien nosotros tendremos otro módulo de pérdida de grasa, comprender que las ganancias musculares son antagónicas a los procesos de pérdida de grasa. Es muy difícil que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, porque estamos viendo que ante un déficit o ante una privación de nutrientes, voy a tener tendencia quizás hasta incluso usar proteínas estructurales para proveer energía si me falta. Entonces, yo ante un déficit calórico sí trataré de aumentar mucho la ingesta proteica para que esto no acontezca, pero no habrá la suficiente cantidad de aminoácidos libres como para promover el anabolismo muscular, cosa que sí ocurre cuando yo estoy buscando una etapa hipertrófica donde la ingesta alimentaria y la provisión de calorías va a ser mucho más elevada. Si nosotros vemos acá esto que mencionábamos, una célula con ese pool de aminoácidos libres, decimos que constantemente está habiendo un estado de síntesis y degradación de proteínas, de aminoácidos puntualmente, y que van a haber factores que van a favorecer los estados de degradación o catabolismo y los estados de síntesis o anabolismo. Entonces podemos encontrar del lado de la degradación, como yo les mencionaba, el ejercicio como tal es catabólico en su ejecución. No es que yo tengo que estar constantemente, como muchas veces se escucha, buscando evitar el catabolismo, porque el ejercicio naturalmente es catabólico. Después vendrá la etapa de anabolismo. Hay hormonas, o por ejemplo los glucocorticoides, son también catabólicos y degradadores. Por eso personas con estados de hipercortisolemia o medicadas con glucocorticoides van a tener un factor de riesgo para la reducción del tejido muscular. Por eso es importante también el trabajo del contexto de la salud para atender esas situaciones y promover la realización de ejercicios de fuerza y el aporte correcto de proteínas para evitar pérdidas de tejido muscular. La microgravedad o la inmovilización también son factores que van a favorecer la pérdida de tejido muscular. Dentro de la que es microgravedad, se están realizando estudios para ver cómo personas, por ejemplo los astronautas, cuando se encuentran en estado de microgravedad, tienen más facilidad para
perder masa muscular por una cuestión de cambios hormonales que se dan, donde empiezan a predominar hormonas más como los glucocorticoides y disminución de hormonas anabólicas proteicas. La inmovilización, que esto es muy importante porque podemos hablar de inmovilización desde un punto de vista de sedentarismo, de personas que realizan muy poco movimiento, muy poca actividad física, bajo nivel de ejercicio físico planificado, principalmente de fuerza, que promueve una pérdida de tejido muscular y también la inmovilización, hablando desde un punto de vista de, por ejemplo, una lesión o una enfermedad que hace que yo tenga que inmovilizar, por ejemplo, un miembro, cuando lo enyeso, es muy común que, por ejemplo, una fractura, me pusieron un yeso en un miembro y el día que me sacan el yeso, es muy notoria la diferencia entre un miembro y otro, porque el miembro que estuvo totalmente movilizado pierde gran cantidad de tejido muscular, o por un proceso de alguna enfermedad que tenga una persona postrada, que es muy común cuando tenemos a personas mayores internadas en terapia intensiva, están muchos días inmovilizados, la pérdida de tejido muscular y los estados de sarcopenia son muy graves y lamentablemente no podemos hacer mucho. Sí hay algunas estrategias que uno puede aumentar la provisión de proteínas o la utilización de algunos suplementos, pero esto busca quizás apaciguar las pérdidas musculares, pero no las podemos frenar totalmente, ¿sí? A tal punto que hay estudios que muestran jóvenes de 21 años, donde hay, digamos, un predominio en esto de hormonas más anabólicas por la propiedad de los sujetos, ante una inmovilización, por ejemplo, de un miembro por una lesión, pueden perder tejido muscular en una semana, y muchas veces esto lo vemos cuando personas se enferman y dejan de entrenar, cómo rápidamente repercute en la disminución del tejido muscular. Por lo tanto, lo que deberíamos buscar es la menor inactividad o inmovilización que se pueda, ¿sí? O sea, tratar de constantemente estarnos moviendo y planificar un entrenamiento de fuerza. Yo digo, todo el mundo debería de entrenar fuerza a fin de cuidar el tejido muscular o, en estos casos, como objetivos puntuales, lo que buscamos hoy, promover la ganancia del tejido muscular. Por lo contrario, cuando hablamos de síntesis, de anabolismo, van a haber factores que son muy importantes para promover ese crecimiento muscular, que pueden ser algo que vamos a abordar en las próximas diapositivas, que tienen que ver con la cantidad y la calidad de las proteínas, ¿sí? Porque no es solamente dar proteínas, veremos cuánto es lo que yo necesito para estimular al máximo la síntesis proteica, y la calidad de esas proteínas, porque no todas las proteínas son iguales, tienen mucho que ver su perfil de aminoácidos y sus contenidos de aminoácidos, dentro de ellos principalmente la leucina, ya que es un gatillador de la síntesis proteica, al igual que algunas hormonas, como son la insulina, la testosterona y la hormona de crecimiento, también el factor de crecimiento similar a la insulina, son hormonas netamente anabólicas. Si nosotros vemos este gráfico, vamos a ver cómo, por ejemplo, la leucina es un gatillador directo de lo que se llama la diana de rapamicina de células de mamíferos complejo 1, o conocido como mTOR C1, complejo 1, que estimula directamente el aumento de la síntesis de proteínas miofibrilares. Entonces, ya vamos a ver qué contenido de leucina yo debo dar para que estimule la mTOR, para que haya aumento de síntesis proteica, pero también así tenemos receptores insulínicos, así como la insulina impacta en estos receptores para que yo permita el ingreso de la glucosa a nivel de la célula, también el impacto de la insulina sobre esos receptores de membrana van a promover una fosforilación de la tirosina, una estimulación de la proteína quinasa B y un aumento en el estímulo también del mTOR para el aumento de la síntesis proteica. Entonces, hormonas como la insulina o el factor de crecimiento similar insulínico son anabólicos proteicos, y ojo, acá también volvemos a remarcar lo que decíamos la vez anterior, la insulina, así como es anabólica proteica, también es antilipolítica y prolipogénica. ¿Qué quiere decir esto? Inhibe la utilización de las grasas y promueve el crecimiento de la grasa. Es decir, que por eso decimos que son dos procesos bastante antagónicos, y que de hecho es común y es esperado que una persona que está buscando hipertrofia muscular logre el aumento de masa muscular y que se vea esto acompañado de alguna ganancia grasa. Después veremos cuánto será lo esperado que haya aumento graso y muscular, pero generalmente al estimular hormonas que son más bien anabólicas y antilipolíticas, no es esperado que en una etapa de hipertrofia una persona pierda grasa.
Después veremos que hay matices en donde en etapas de pérdida de grasa quizás puedo generar algo de masa muscular, pero por lo general una etapa de hipertrofia no va acompañado de pérdida de grasa, al contrario, va a ir por lo general acompañado de algún incremento de tejido adiposo. Otra cosa, puedo tenerlo en cuenta y quizás llevarlo más hacia un contexto del ámbito de la salud, como yo le decía, la insulina, cuando impacta en sus receptores de membrana, más allá de este estímulo que produce a nivel de la síntesis proteica, también va a ser lo que conocemos, mayormente hablamos en fisiología de la entrada, la puerta de entrada que genera la insulina para la glucosa. Porque cuando la insulina impacta en sus receptores de membrana, por ese mismo proceso de fosforilación de la tirosina, va a estimular la proteína quinasa B y la estimulación de las vesículas de GLUT4 que se encuentran a nivel del sarcoplasma o en el citoplasma de cualquier célula. Lo que hacen es se translocan a la membrana plasmática y permiten la entrada de la glucosa al interior de la célula. ¿Esto por qué lo explico? Porque puedo de repente encontrarme con una persona que está buscando un objetivo netamente estético, por ejemplo, de incremento de masa muscular, pero a su vez ya tiene un excedente de tejido adiposo y ese excedente de tejido adiposo le está produciendo un estado de resistencia insulínica. ¿Sí? Si yo tengo resistencia a la insulina no puede unirse correctamente a su receptor de membrana y por lo tanto no podría lograr esto, perpetuar un estado de hiperglucemia, y tampoco podría promover esta estimulación de la vía de la mTOR para aumentar la síntesis proteica. Entonces, también tengo que tener en cuenta que el ejercicio como tal, y no solamente hacer referencia al ejercicio más de tipo endurance o aeróbico, sino el ejercicio de fuerza también, promueve la translocación de las vesículas GLUT4 sin depender de la insulina. Entonces, si yo logro translocar las vesículas GLUT4 hacia la membrana, la glucosa ingrese a la célula y por ende normalice los niveles de glucemia, puedo empezar a favorecer una mayor sensibilidad en los receptores insulínicos para que esto sí acontezca y mejorar todo el cuadro base. Esto es muy importante también pensarlo porque, como yo decía, constantemente estamos hablando de estética, pero nos metemos en la salud también, y es muy común encontrarse con personas que empiezan a tener resistencia a la insulina, se hace un análisis de sangre, nos da la insulinemia alta, un índice OMA alto, y que eso es un estado que lo centra en un estado, como le decimos, de resistencia anabólica, tiene menor facilidad para ganar tejido muscular, encima le cuesta perder grasa a esa persona. Entonces, promover el ejercicio de fuerza, porque también así, conforme yo gane masa muscular, no solamente voy a mejorar todo este estado, sino que aumentaré el tamaño de las fibras musculares y favorecer el crecimiento de las fibras musculares de tipo rápida, fibras más bien 2X, que esas fibras rápidamente cuando van creciendo también van ganando cantidad de vesículas GLUT4 y las puedo perder también muy fácilmente cuando dejo de entrenar. Entonces, si yo tengo una persona que está con un estado de hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, con el trabajo de fuerza, más allá de buscar la hipertrofia muscular, puedo mejorarle su estado de hiperinsulinemia. Y ojo también que si yo al contrario no entreno y empiezo a perder masa muscular o una persona mayor es muy sedentaria, pierde justamente este tipo de fibra y pierde vesículas GLUT4, entonces puede entrar en un estado de hiperinsulinemia, un síndrome metabólico, etc. Entonces, constantemente esto de acá, por lo menos en el ámbito fisiológico, mencionar que siempre el ejercicio de fuerza me va a beneficiar no solamente cuando busco algo estético, sino también mejorar todo el entorno hormonal cuando se me presente una persona que tiene algún tipo de alteración a nivel de lo que es el metabolismo de la glucosa. Cuando hablamos de hipertrofia muscular desde el punto de vista fisiológico como tal, decimos que hipertrofia significa aumentar el volumen del tejido muscular, en este caso hipertrofia muscular, sabemos que hipertrofia es crecer en tamaño, hiperplasia es crecer en número. En este caso el objetivo que tenemos es buscar el crecimiento del tejido muscular, lo hará por adición de sarcómeros, incremento de elementos no contráctiles, del fluido sarcoplasmático y el refuerzo de la actividad de las células madre. Esto acontece cuando estoy buscando o cuando logro el aumento del crecimiento del tejido muscular y básicamente postulan, y hay grandes autores que han dedicado mucho tiempo al estudio de la hipertrofia muscular, como lo es Frank Schoenfeld, que lo tiene
2 libros sobre la hipertrofia muscular, que postula que básicamente los mecanismos por los cuales se produce la hipertrofia muscular son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular que acontecen cuando realizo un entrenamiento con un modelo de entrenamiento propiamente hipertrófico. Si lo mencionamos, lo repasamos rápidamente porque quizás esto lo aborden mejor otros profesionales del ámbito de la educación física. La tensión mecánica, decimos que es esa tensión creada cuando el músculo se mueve a través de un rango de movimiento y contra una fuerza o carga externa. Esta tensión mecánica tiene un estímulo directo sobre esa mTOR que veíamos que también la podíamos estimular por medio del aporte de leucina, por medio de hormonas netamente anabólicas proteicas, como era la insulina, la testosterona, el factor de crecimiento similar insulínico, la hormona de crecimiento. Hay muchos factores que impactan sobre la mTOR y la mTOR estimula la síntesis de proteínas musculares. La propia tensión mecánica del trabajo contra resistencia genera un estímulo directo de la vía de la mTOR. Después hay muchos postulados, porque todavía no están todos confirmados, de cómo también acontece la hipertrofia muscular y que mediado por esa tensión mecánica, por ejemplo, tenemos mecanos transductores a nivel de la célula muscular, como las integrinas, van a mediar respuestas hormonales hacia la estimulación de la vía de la mTOR para que haya aumento de la síntesis proteica, como también así hay otros postulados que nos hablan de algunos mecanismos como ser la propia liberación del calcio del retículo sarcoplasmático cuando realizo un ejercicio de fuerza, por medio de la calciomodulina o la calcioneurina, produce un estímulo para el aumento de hormonas netamente anabólicas proteicas que impacten sobre la vía de la mTOR y el aumento de la síntesis proteica. ¿Sí? Hoy en día se habla que la tensión mecánica es como el principal mecanismo responsable de la hipertrofia muscular, no tanto quizás los otros dos asociados a ello. El segundo es el estrés metabólico, dado por una acumulación de metabolitos inducidos por el ejercicio, principalmente lactato, fosfato inorgánico y el hidrógeno. De repente, cuando yo hablo de lactato, fosfato inorgánico e hidrógeno, rápidamente me viene a la cabeza un modelo de entrenamiento de un sistema netamente glucolítico, es decir, glucólisis. Cuando yo realizo un ejercicio físico, por el modelo de trabajo que realizo, por el tiempo y la intensidad, siempre estoy cayendo sobre un modelo de trabajo donde predomina la glucólisis, que la glucólisis es la degradación de la glucosa hacia la formación de lactato. Durante ese proceso de degradación de la glucosa hacia la formación de lactato, vamos a tener múltiples intervenciones de diferentes enzimas y demás para la generación de ATP, para poder lograr la contracción del músculo, pero a su vez la glucosa da como resultado final el lactato, y en el camino, en esa formación del lactato, empiezan a haber gran liberación de hidrogeniones que van a ser captados por ejemplo, la nicotinamida adenina dinucleótido que va a reducirse, los sistemas buffer como el bicarbonato que empiezan a captar hidrogeniones, que si eso no ocurriría, el hidrógeno que se me libera, que es ácido, me va a modificar el pH, acidificar el medio e inhibir la contracción muscular. A partir de ello es que las actualizaciones actuales nos descartan hace un tiempo y ya hablan de que no existe la formación, no es que no existe, sino que lo que se está formando en el metabolismo de la glucosa es lactato y no ácido láctico, porque muchas veces escuchamos hablar constantemente de la formación de ácido láctico y en realidad esto no ocurre, sino que lo que se forma es la base conjugada del ácido láctico, que es el lactato, porque si habría formación de ácido láctico, lo que estoy haciendo es acidificar el medio, modificar el pH e inhibir al sistema. Esta gran formación de lactato, que al contrario, el mismo piruvato capta hidrogeniones liberados y forma lactato, está impidiendo justamente que haya una inhibición de este sistema. De todas formas, cuando un modelo de trabajo tiene mucha intensidad o gran reclutamiento de fibras musculares, como es el trabajo de fuerza en un modelo hipertrófico, va a haber liberaciones de hidrógenos que también van a ser responsables de algunos de los mecanismos asociados a la hipertrofia muscular, que básicamente, cuando vemos acá, el estrés metabólico va a producir un incremento del reclutamiento de fibras, porque sabemos que las fibras musculares están inervadas por una motoneurona. Una motoneurona puede inervar quizás alrededor de entre 300 a 800 fibras musculares,
Cuando hablamos de fibras rápidas, que son las que se estimulan en mayor medida en los trabajos de fuerza, son motoneuronas grandes, generan mucha cantidad de fibra, pero no todas las fibras musculares se contraen al mismo tiempo. Entonces hay fibras que son de bajo umbral y otras que son de alto umbral. Entonces se van estimulando en principio las de bajo umbral, y las de alto umbral se estimularán a medida que el estímulo sea más alto o a medida que va aconteciendo el agotamiento de las fibras, que este agotamiento muchas veces está asociado con esto de que hay mucha glucólisis, mucha liberación de hidrogeniones, y a veces se empieza a ver una acidificación muscular, se empieza a inhibir alguna fibra, entonces empiezo a reclutar aquellas que son de un umbral más alto, por lo tanto tengo mayor implicancia y mayor reclutamiento de fibras musculares que van a producir después su propia ruptura fibrilar y su posterior proceso de remodelación y de crecimiento. Respuesta hormonal elevada, el trabajo de fuerza como tal va a producir una posterior cascada de aumento de hormonas netamente anabólicas proteicas, como son la testosterona, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar insulínico, la insulina también mediada con lo que yo coma, los hidratos de carbono son gatilladores de insulina, para que pueda haber un aumento de esas hormonas netamente anabólicas proteicas para que sobrevenga el aumento de la síntesis proteica. Producción alterada de mioquinas, yo les mencionaba anteriormente que el tejido muscular es secretor de hormonas, y que esas hormonas a nivel de lo que es el músculo se denominan mioquinas. Hay mioquinas que son muy buenas, que tienen efectos favorecedores, como son ser antioxidantes, también antiinflamatorias, pero hay algunas mioquinas que tienen otras funciones, como son funciones netamente degradatorias, como son la mioestatina, ¿sí? Que la mioestatina es una hormona que se estimula, por ejemplo, los estados prolongados de ayuno, estados de inanición, de falta de ingesta de alimento, y que es la responsable de esto que yo le mencionaba anteriormente, de decir, bueno, no tengo energía, empecemos a degradar el músculo para que esa degradación me dé sustrato para yo poder utilizarlo como energía, ¿sí? Hay vías que son netamente catabólicas, como las vías de las caspasas, de la ubiquitina proteasoma, que se estimulan por medio de la mioestatina, que es esta hormona liberada por el tejido muscular. Cuando yo hago un trabajo de fuerza, lo que estoy haciendo, y a través de ese estrés metabólico producido, es inhibir la liberación de mioestatina. Si yo inhibo la liberación de mioestatina, voy a hacer que no acontezca todo este proceso degradatorio, y que al contrario se pueda seguir estimulando la vía LA-mTOR. A diferencia que si la mioestatina está activada, todo el proceso de estimulación de la vía LA-mTOR y la síntesis proteica se ven inhibidos. Entonces por eso habla de una producción alterada de mioquinas. Se secretan más hormonas que son favorecedoras para el anabolismo muscular, y se inhiben aquellas que promueven la degradación en estado más bien catabólico. Acumulación de ROS, que son las sustancias reactivas de oxígeno, que lo vamos a ver ahora junto con el tercer factor, y la inflamación celular, que cuando hablamos de inflamación en este caso, hablamos de inflamación desde el punto de vista del crecimiento del tamaño de la fibra celular, producto del propio daño que se va produciendo a nivel de la célula, que va a aumentar y va a producir un desbalance hídrico a nivel intrafibrilar y extracelular, que hace que aumente la cantidad de líquido a nivel de la fibra, y este aumento del líquido intrafibrilar produce una presión del citoesqueleto en la célula y un aumento consecuente de su tamaño para mejorar el tamaño, en este caso, del músculo esquelético. Y vemos el tercer factor asociado a la hipertrofia muscular como mecanismo, hablamos del daño muscular inducido por el ejercicio, que puede ser un daño muscular discreto de algunas pocas fibras musculares, como ser grandes daños musculares que acontecen cuando hay roturas del sarcolema, de la lámina basal, el tejido conectivo, y también lesiones contráctiles o del citoesqueleto. Generalmente estas lesiones más grandes o daños musculares más marcados se producen en la gente desentrenado que recién empieza a entrenar la fuerza. Por eso ocurre que una persona que no entrena fuerza, entrena un día y después le duele todo durante 3, 4, 5 días, una semana entera, producto del daño muscular que produce, y que va siendo menor cada vez que la persona está más adaptada a la realización de ejercicio físico. Se habla que el daño muscular produce posteriormente adaptaciones porque posteriormente tengo que
producir una remodelación del tejido y puede favorecer el crecimiento del mismo si está dadas todas las condiciones anabólicas para que esto se produzca. Lo que vamos a ver como uno de los mecanismos de la hipertrofia muscular inducido por el daño es cuando una fibra muscular se rompe, lo que empieza a pasar es como todo proceso de lesión hablando no de una lesión grave que me impide hacer ejercicio, una lesión propia del modelo de trabajo que estoy realizando, es que va a haber migración de células blancas, como son por ejemplo los macrófagos, se van a dirigir al sitio donde está la lesión fibrilar, esa ruptura fibrilar propia del ejercicio de fuerza que hice, van a empezar a secretar lo que se llaman las sustancias reactivas de oxígeno, como el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y demás. Lo que hacen es generar una quimiotaxis, es decir, atraer más células para que vengan a reparar ese tejido. Dentro de esas células que yo voy a atraer o que voy a hacer migrar para que empiecen a remodelar el tejido muscular, van a encontrar lo que se llama las células satélites, que son células que se encuentran a nivel de la fibra muscular entre el sarcolema y la lámina basal, y que son células que tienen gran contenido del ADN propio de la fibra, que pueden migrar hacia la región donde está la lesión, donar el núcleo que tiene esa célula, contiene toda la información genética, y promover la remodelación y el crecimiento de la fibra que ha sido lesionada. Entonces, este proceso de dañar el músculo va a hacer que venga toda una cascada de células que van a dirigirse a reparar el tejido, y como yo le decía, si está dado el ambiente a través de un superávit calórico, una correcta ingesta de los nutrientes y el predominio de las hormonas anabólicas proteicas, va a acontecer lo que se denomina el crecimiento o hipertrofia del músculo esquelético. Tengo que tener en cuenta qué recomendación yo les doy, que va asociado un poco con el uso de suplementos. Si bien después tendremos un módulo de suplementación, mencionarlo ahora que tengo que tener mucho cuidado con inhibir este proceso que está aconteciendo. Uno realiza un ejercicio, predomina por ejemplo el catabolismo y después vendrá el anabolismo. A su vez hay procesos propios, por ejemplo, de la liberación de estos ROS, que son sustancias reactivas de oxígeno, que son necesarios para que después acontezca todo el proceso de reparación. ¿Por qué digo esto? Porque las sustancias reactivas de oxígeno también se liberan cuando una persona, por ejemplo, tiene una dieta inadecuada, consume mucha fritura, consume productos procesados y demás, y por lo tanto, a veces el consumo de antioxidantes favorece a que esas sustancias reactivas de oxígeno no produzcan, por ejemplo, la peroxidación de la membrana lipídica de la célula y un estado inflamatorio crónico. Entonces, bueno, el consumo de antioxidantes. Pero yo no debería de abusar del uso de antioxidantes si mi objetivo es buscar hipertrofia muscular. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, cuando se usa vitamina C, que es un poderoso antioxidante, en dosis altas, es decir, en dosis de suplementación, lo que se ve es que disminuye la hipertrofia muscular cuando la persona utiliza antioxidantes. ¿Por qué? Porque ese antioxidante lo que está haciendo es inhibirme las sustancias reactivas de oxígeno que liberan, por ejemplo, los macrófagos, y por lo tanto evitar que estas células satélites migren y reparen el tejido muscular. Entonces estoy impidiendo que acontezca algo que debería pasar para que haya mejora, en este caso del remodelamiento y el crecimiento muscular. Y no es solo un estudio, sino que hay varios estudios que van mostrando cómo el uso de vitamina C, de vitamina E en dosis altas a nivel de suplementación inhiben el crecimiento muscular. Entonces no es buena idea que una persona que está buscando hipertrofia muscular se suplemente con antioxidante a dosis grandes. Y aparte, como para llevarlo a otro contexto, que quizás no tiene que ver netamente con la hipertrofia, pero sí con adaptaciones propias del entrenamiento, esas sustancias reactivas de oxígeno propias que se liberan con el ejercicio, también por medio de otra vía, estimula lo que se llama la PGC1-alfa, que es proangiogénesis y probiogénesis mitocondrial, es decir, aumenta la vascularización de los músculos, del tejido muscular, también así el aumento de las mitocondrias, que las mitocondrias son las generadoras de energía, las utilizadoras de sustratos como los hidratos de carbono y las grasas, a nivel celular de la fibra muscular sobre todo, cuando realizo un ejercicio. Entonces yo dando antioxidantes puedo inhibir esto, y por ende no solo inhibir el aumento del tejido muscular, sino también otras adaptaciones que me lo da el ejercicio. En este caso sería interesante también no suplementar con antioxidantes. Por ejemplo, atletas que hacen deporte de endurance están buscando esta adaptación de generar más mitocondrias o mayor angiogénesis
para vascularizar mejor el tejido que se encuentra entrenando. Entonces, tener en cuenta esto, que ¿por qué yo no indico una suplementación con antioxidantes en una persona que busca hipertrofia? Y bueno, básicamente por estos motivos. Otro tipo de suplementación habría que considerarla sí o no, si utilizarla, y bueno, acá es medio paradójico porque vamos a ver después, porque por ejemplo se ha estudiado el consumo de omega 3 en la hipertrofia muscular, hay estudios que dicen que favorece y hay otros que no. Por ahí los que dicen que no lo hacen en base a que se ha visto que el consumo de ácidos grasos omega 3 disminuye notablemente el daño muscular y el dolor muscular tardío, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser beneficioso a una persona que recién empieza a entrenar porque le disminuyo ese nivel de daño muscular que es muy grande o el dolor muscular que le produce el entrenar los días posteriores, que es lo conocido como DOMS o agujetas también le dicen, pero a su vez si yo disminuyo el daño muscular puedo inhibir en cierta forma todo el mecanismo propio compensatorio para el aumento del tejido muscular. Entonces es medio paradójico porque podemos ver que ahora empieza a haber alguna evidencia de la utilización del omega 3 que podría ser un facilitador para estimular la vía anabólica proteica. Entonces son esas cositas que todavía hay que seguirlas estudiando y todavía no hay algo claro como para yo decir sí, bueno, usemos o no usemos un suplemento, en este caso de omega 3. Cuando hablamos de hipertrofia muscular, no todo es nutrición, ejercicio, ¿sí? Básicamente son dos de las variables que yo tengo que controlar, pero hay otros factores que también intervienen para que se dé ese aumento del músculo esquelético. Dentro de ello hablamos de la genética, porque más allá de que muchas veces se puede utilizar la genética como una excusa, por decirlo así, decir, no gano masa muscular porque genéticamente me cuesta, o no pierdo grasa porque me cuesta, y a veces más resulta ser una excusa porque no estoy haciendo las cosas bien que algo real. Hay que tener en cuenta que sí existe factores genéticos que pueden predisponer a una mayor facilidad para la ganancia muscular, como también así hay aquellos que tienen una cierta resistencia anabólica y les cuesta mucho más ganar masa muscular, por lo tanto, pequeñas mejoras en estas personas ya es importante, ya es significativo y no tendría que, digamos, parecer poco significativo cuando me encuentro en una situación así. El ejercicio, bueno, sabemos que el modelo de ejercicio tiene que ser el indicado para promover la síntesis proteica, y que no voy a hablar yo de eso porque eso lo abordarán otros profesionales a lo largo del curso. La nutrición, que es lo que abordaremos en las próximas diapositivas, que es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Enfermedades, sí, hay enfermedades que son degenerativas, son enfermedades donde predomina el catabolismo muscular, por ejemplo, durante una situación de un cáncer, vemos cómo las personas pierden fácilmente o a gran medida tejido muscular, sumado a esto que la medicación que utiliza favorece este proceso de degradación y catabolismo en el fin de querer tratar de eliminar esas células cancerígenas, entonces hay pérdida, no es selectivo, entonces se pierde todo tipo de células y en ese sentido a perder también masa muscular u otro tipo de enfermedades son más bien catabólicas, o cuando hay un desbalance hormonal donde empiezan a predominar, por ejemplo, los glucocorticoides, el cortisol, el hipercortisolismo como el síndrome de Cushing y demás, son enfermedades donde va a predominar la pérdida muscular y va a ser difícil generar hipertrofia del músculo. El envejecimiento, conforme vamos envejeciendo, disminuye la tasa de síntesis proteica. De hecho, a partir de los 30 años empieza a disminuir la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares. Por eso es también que es muy fácil ver cómo un adolescente o un joven de 20 años gana músculo con facilidad. No ocurre lo mismo con una persona de 40, 50 años que está entrenando fuerza, porque en un adolescente, en una persona joven, tiene un mayor predominio, sobre todo de hormonas, netamente es anabólicas, los niveles de testosterona son mayores, por ejemplo, la hormona de crecimiento, mientras que una persona más adulta disminuyen las hormonas anabólicas proteicas, también el propio envejecimiento celular disminuye la tasa de síntesis proteica. Las hormonas, esto que le decía, a menor edad, mayor predominio de hormonas anabólicas proteicas, a diferencia de a medida que vamos envejeciendo. También el propio ejercicio vemos que estimula la liberación de hormonas que son anabólicas proteicas y que de hecho yo las puedo inhibir con el incorrecto descanso. El descanso, para mí hoy en día, junto con el ejercicio y la nutrición, son esas tres cosas que nosotros las podemos, en cierta forma, modificar o trabajar sobre ellas, y que, por ejemplo, un correcto o un incorrecto descanso
va a producir un estado de degradación proteico y que incluso entrenando o dando una buena cantidad de proteínas, si el descanso no es correcto, puede haber atrofia muscular, es decir, pérdida de tejido muscular, porque un incorrecto descanso va a favorecer la estimulación de los glucocorticoides y una disminución de, por ejemplo, la testosterona, hormona de crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina. Veíamos que eran todos anabólicos proteicos porque impactaban directamente sobre la vía de la mTOR. Entonces, hoy en día se habla mucho de lo que se llama la higiene del sueño, que es esto de darle la misma importancia que le doy a la nutrición o al ejercicio, dársela al descanso, cumplir con las horas de sueño, que por ahí según diferentes autores podemos encontrar distintos rangos de horas de descanso que debo tener según la edad de la persona, porque básicamente nos movemos en un 6 como mínimo, 6 horas como mínimo y alrededor de 8 horas como máximo, salvo sean chicos, niños muy chiquitos que duermen un poco más, pero por lo general nos movemos alrededor de las 6, 7, 8 horas de descanso, y que dentro de ese descanso debería buscar un descanso profundo, que implique dormir de un solo tirón. El dormir entrecortado es un descanso incorrecto, por lo tanto, no estoy logrando esas ondas de descanso profundo que promueven liberación de hormonas más bien anabólicas, sino que, al contrario, te fijas un día que no duermo bien, duermo todo entrecortado, lo que día me levanto, estoy cansado, tengo mayor nivel de ansiedad, disparo hormonas del estrés como el cortisol, que justamente son degradativas o catabólicas. Entonces, darle la importancia que se merece y también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las luces. Evitar luces al momento de dormir, dormir en un ambiente lo más oscuro que se pueda, y evitar todo lo que tiene que ver con dispositivos previos al descanso, no estar hasta último momento con el celular, porque las pantallas azules inhiben la secreción de melatonina, que es la hormona del descanso, y por ende disminuye la calidad del sueño. Entonces, tendría que tratar de las últimas horas del día, disminuir al máximo las luces y evitar el celular o la computadora justo en los momentos previos a irme a dormir. ¿Sí? Esto como recomendación, porque el descanso no tiene para mí la importancia que se merece y nos va a jugar en contra. A la hora de ganar músculo, también nos va a jugar en contra a la hora de perder grasa. O sea que tanto cuando yo busque perder grasa por una cuestión estética o ganar músculo, si no descanso correctamente, puedo truncar un poco el objetivo o los resultados, por más que esté entrenando muy bien y por más que esté comiendo muy bien. Ahora, de evaluación de la masa muscular, lo voy a tratar de hacer lo más sintético posible porque seguramente Pedro u otros profes se van a dedicar más profundamente a esto, pero como yo le decía anteriormente, todo lo que no se puede, o todo lo que no evalúo, después no puedo medir su progreso. Entonces, a la hora de saber si la persona está yendo por el camino correcto y si estamos logrando los objetivos que nos planteamos, en este caso, mejorar el tejido muscular, tengo que lograr la evaluación de esa masa muscular, ya que como más o menos le mencionaba anteriormente, la balanza no me sirve tanto o no es un parámetro demasiado objetivo a la hora de ver las ganancias que se están logrando a nivel del tejido muscular, porque puedo subir de peso, pero no estar subiendo necesariamente masa muscular si yo evalúo de esta forma. Y esto es muy común porque a veces vemos gente en el gimnasio que sí, bueno, supuestamente está en una etapa de hipertrofia, está comiendo un montón, está entrenando, y te dice, este mes subí 5 kilos, subí 3 kilos en este mes. Y está chocho, está súper contento porque según él la hipertrofia va espectacular porque subió 3 kilos, 5 kilos. Y bueno, déjeme decirle que no es esperado que gane tanta cantidad de peso y que probablemente está ganando más grasa que otra cosa. Entonces vamos a ver que las ganancias musculares son mucho más modestas, entonces tengo que saber cómo medirlo para evitar que mi entrenado esté ganando en exceso de adiposidad, porque después se lo voy a tener que sacar también, y aparte si genera un incremento muy brusco del tejido graso, esa misma grasa puede comportarse de manera desfavorable y producir lo que se llama también una resistencia anabólica por producción de hormonas del tejido adiposo. Entonces, yo utilizo mucho la antropometría, yo soy antropometrista igual que Pedro, en el caso nivel 2 de Isaac, y por medio de antropometría podemos usar diferentes tipos de modelos para valorar los componentes corporales, como es un modelo que se llama de 2 componentes, donde vamos a medir, por un lado, la masa grasa
y el resto es todo masa magra o masa libre de grasa. Ahí está contenido el tejido muscular, pero abarca hueso, tejido muscular, sangre, etcétera, piel. Entonces, por ahí es un modelo que es bastante útil si yo quiero valorar más bien el tejido graso, pero no me da tanta idea específica de cómo está el tejido muscular. Por lo tanto, yo generalmente para los procesos de hipertrofia muscular siempre trabajo mucho más con un modelo que se llama de 5 componentes, en donde ahí sí podemos obtener, además de la adiposidad del sujeto, el tejido muscular, el tejido de la piel, el residual y el óseo, que para los procesos de ganancia muscular tanto el músculo como tal como el esqueleto resulta muy importante porque puedo obtener los resultados bien discriminados de cada uno de los componentes, en el caso de una persona que pesa 68 kilos 100, y acá distinguir bien cuántos kilogramos de músculo, por ejemplo, tiene esta persona. Entonces, si va ganando peso, ver que realmente si subió 1 kilo en balanza, a ver cuánto subió de músculo o si me subió el kilo de tejido adiposo nada más. Entonces, puedo ir cuantificando con este modelo antropométrico cuáles son las ganancias netas de tejido muscular y también ver a nivel segmentario dónde se está ganando masa muscular. Siempre en un proceso de ganancia de masa muscular es importante tener en cuenta otro factor, que es el factor óseo o el factor esquelético, es decir, conocer cómo es la estructura ósea de la persona, porque a mayor tejido esquelético, a mayor tamaño del esqueleto, mayor es la cantidad de tejido muscular que puede tener un sujeto. Y esto principalmente es importante para no generar falsas expectativas, porque a veces hay sujetos que tienen una estructura ósea pequeña. Esto es un factor genético, o sea, yo ya me toca esta estructura ósea y ya no la voy a poder hacer crecer si ya tengo 20, 25, 30 años, ya el esqueleto no va a crecer. Entonces, si tengo un esqueleto muy pequeño, lamentablemente las ganancias musculares o el nivel total de masa muscular que yo vaya a tener es más bien bajo, y eso es lo que nosotros llamamos esa relación entre el músculo y el esqueleto, lo que se denomina índice músculo óseo. Sería la relación de los kilos totales de masa muscular dividido los kilos totales de esqueleto, es decir, dividir este valor que yo tengo acá dividido el valor de la masa esquelética, y que hablamos que los límites o los topes, generalmente en el hombre está alrededor de 5.0 y en la mujer alrededor de 4.5, excepcionalmente 4.8. ¿Qué quiere decir? Si lo traduzco a estos valores, yo puedo tener lo que pesa mi esqueleto, en el caso del hombre, si pesa por ejemplo 8 kilos, yo puedo tener 5 veces lo que pesa mi esqueleto en masa muscular. ¿Sí? Entonces, y en la mujer 4.5, 4.8, lo que pese mi esqueleto. Entonces, por eso yo le decía, si mi esqueleto es más chico, pesa, no sé, 5 kilos, 5 por 5, 25, 25 kilos será el máximo que puedo tener masa muscular. Y esto puede ocurrir en mujeres, que hay mujeres que tienen esqueleto de 5 kilos. Si tengo un hombre que tiene un esqueleto de 10 kilos, 10 por 5 son 50 kilos, o sea que podría tener hasta 50 kilos de masa muscular como tope. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer la estructura ósea para poder saber hasta cuánta masa muscular puede generar un sujeto, y a partir de eso ir relacionando o viendo, porque muchas veces puede ser por una cuestión estética, que la persona simplemente quiere ganar músculo y verse bien, o porque en diferentes deportes yo necesito una masa muscular, digamos, ideal, o más o menos hay un rango de índice musculoso que yo debería buscar según el deporte que realice. Por ejemplo, un corredor de fondo no necesita mucha masa muscular, porque es un deporte cíclico, donde tiene que trasladarse en una distancia, y un aumento muy brusco, una gran cantidad de masa muscular, simplemente le significa un lastre o un mayor de gasto energético para correr. Entonces, no es lo mismo la masa muscular que pueda tener un fondista que la que pueda tener, por ejemplo, un lanzador de bala, o un atleta de CrossFit, o un velocista de 100 metros, etc. Entonces, cada deporte tendrá un nivel de índice músculo óseo o de masa muscular que yo busque como óptima para el deporte que realiza, porque se asocia con un mejor rendimiento. Entonces, esto que decíamos, por la otra, la estética sola, entreno solamente porque quiero tener más masa muscular y verme bien. Por otro lado, aumento el tejido muscular porque quiero beneficiarme para el deporte que yo hago. Imaginemos que yo necesito tener un índice musculoso de 4.5 para el deporte que yo hago, y me evalúa un antropometrista y me da que yo tengo 3.5. Estoy bastante lejos, se me falta mucho tejido muscular, y seguramente si yo logro mejorar el tejido muscular, pueda mejorar mi rendimiento en el deporte que hago. Y por otro lado, cuando tengo una persona que desde el punto de vista clínico
tiene muy bajo nivel de masa muscular, y eso no está bueno porque ya es adulta o porque tiene otra enfermedad, entonces busco mejorarle también el tejido muscular. Generalmente en el ámbito deportivo hacemos esto de buscar una referencia específica y compararlo frente a ello. Es decir, por ejemplo, acá tengo una referencia de jugadores de rugby y según la posición de juego, yo puedo venir y buscar lo que se llama el índice musculoso, que sería esta fila, y decir, bueno, si yo juego en tal posición, lo que me dice es que la mayoría de los jugadores de esa posición tienen un índice musculoso de tanto. Entonces comparar a mí entrenado, a lo que yo estoy viendo que es un jugador de esta posición, frente a la referencia y decirle, bueno, estamos bien, estamos dentro de lo que tiene un jugador de esta posición, o nos está faltando músculo. Entonces a partir de eso poder planificar una estrategia de hipertrofia. Pero bueno, más centrado en estética, quizás no hilamos tan fino en cuánto tiene de índice músculo óseo, sino ver cuánto margen tiene para ganar músculo, y a partir de eso programar el entrenamiento y la nutrición. Más allá de valorar lo que es la masa muscular, yo esto lo paso muy rápido porque seguramente lo van a ver con Pedro. Nosotros podemos ver acá la ganancia total de masa muscular que tenga una persona de un control a otro, pero después para verlo de manera segmentaria, ver dónde ganó esa masa muscular, podemos hacer lo que llaman los perímetros, realización de perímetros corregidos, que implica medir, por ejemplo, el brazo, el tórax, el muslo o la pantorrilla, medir un perímetro a través de una cinta métrica y tomar un pliegue cutáneo en esa zona, que el pliegue lo que hace es cuantificar el tejido adiposo subcutáneo para tratar de valorar el tejido muscular. O sea, básicamente lo que quiero hacer es, con una cinta, medir todo el perímetro de un miembro. Esto sería un corte transversal, puede ser, por ejemplo, tranquilamente de un brazo, de una pierna, es simple para representarlo. Vemos acá en este caso un brazo, tomamos el perímetro con la cinta, el pliegue cutáneo lo que está haciendo es tratar de medir esto, que es el tejido adiposo subcutáneo que está con la piel, y en cierta forma a través de una ecuación tratar de restarle todo esto lo que es tejido adiposo subcutáneo para yo quedarme solamente con la masa muscular de ese segmento. Obviamente acá está el hueso en el medio, y lo que hacemos es una ecuación que hacemos el perímetro del brazo relajado menos 0,314 por el valor del pliegue del tríceps en milímetros. Esto, el 0,314 pueden encontrar también como 3,14, pero ahí es cuando tengo que llevar toda una misma unidad. Si yo no quiero usarlo en diferentes unidades y ponerlo tal como, en la misma unidad, perdón, y quiero usarlo tal como yo lo tengo en la antropometría, puedo hacerlo de este tipo de fórmula. Esto seguramente lo verán en más detalle y más explicado y con ejemplo, más con Pedro cuando él aborde la parte antropométrica neta y cómo puedo hacer yo una valoración de segmentos. Pero esto es importante porque yo cuando hago la antropometría y obtengo esto, puedo decir, bueno, bien, me subió 1 kilo de masa muscular. Vengo y hago esto y veo el brazo mejoró el perímetro corregido que tenía antes, el tórax mejoró el perímetro corregido, pero a nivel de piernas vemos que el muslo tiene mínimo incremento y la pantorrilla nada. Y bueno, veré de hacer más énfasis en los trabajos de entrenamiento a nivel de miembros inferiores, porque quizás está haciendo mucho trabajo en la parte superior, que es muy común en el hombre, trabaja mucho todo el tren superior, pero no le gusta entrenar lo que es pierna. Entonces me está ganando masa muscular en la parte superior, pero no me está ganando masa muscular en los miembros inferiores. Entonces está bueno, más allá de los kilos totales, valorar a nivel segmentario qué es lo que se está ganando. También hay referencias incluso normativas de masa muscular según la edad de la persona, en cuanto a un perímetro corregido, cuánto yo debería tener según la edad que tengo. Entonces esto muchas veces se usa en el ámbito clínico para ver, a ver, tengo a una persona, por ejemplo, enferma, postrada, medirle el perímetro corregido y ver si está bien su tejido muscular o si va bajando o si está en los límites inferiores. Y ya me está diciendo, lamentablemente esa persona está perdiendo músculo, y si está por los límites inferiores, estamos hablando de un nivel quizá de masa muscular muy bajito, está entrando en una sarcopenia, y como yo le decía anteriormente, una sarcopenia puede empeorar un cuadro de base de alguna patología. Bien, ahora sí ya nos vamos a meter a lo que compete de lleno, a lo que es nutrición como tal para la hipertrofia muscular. Venimos a valorar todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica, desde el punto de vista de cómo se da ese estímulo a nivel fisiológico de la síntesis proteica, cómo es el mecanismo de la hipertrofia muscular,
cómo puedo valorar las mejoras musculares y ahora sí ver todo lo que tiene que ver específicamente con la nutrición a la hora de buscar la ganancia muscular. En cuanto a la energía, es decir, lo que yo necesito energía para generar anabolismo muscular, lo planteamos como el requerimiento energético y buscamos que ocurra lo que se llama un equilibrio energético positivo. Básicamente sería ingerir más cantidad de calorías de la que gasto. Siempre hablamos como de una balanza de lo que entra y sale, lo que entra sería lo que como y lo que sale lo que entreno. Y por ejemplo, una persona que quiere mantenerse, no subir ni bajar de peso, hablamos de un balance en equilibrio, comer lo mismo que gasto. Y en el caso de buscar de grasas, por ejemplo, inclinamos la balanza, es decir, como menos de lo que gasto, y acá al contrario, acá lo que debería hacer es buscar comer un poquito más, tener un aporte energético un poco más alto de lo que yo gasto. ¿Para qué? Para que de esa manera ese pequeño superávit calórico que yo logre vaya destinado a la formación, al aumento del tamaño del tejido muscular. Ese aumento del tejido muscular puede variar según las personas, si son entrenadas o no entrenadas, y es muy común ver cómo, por ejemplo, un sujeto que recién empieza a entrenar fuerza gana rápidamente tejido muscular, a diferencia de aquellos que ya son muy experimentados, que llevan muchos años entrenando, donde prácticamente la ganancia es muy chiquitita y a lo largo del año quizás podemos llegar a cuantificar entre 1 a 2 kilos al año, cuando un sujeto es muy entrenado, a diferencia de quizá un no entrenado que en un mes te puede ganar 1 kilo de masa muscular. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho también y tener en cuenta esto a la hora de entrenar a alguien, ver cuál es su nivel de entrenamiento, hace cuánto entrena, porque eso va a hacer la variación, va a hacer que varíe el nivel de ganancia muscular. La magnitud de ese superávit calórico que yo tengo que hacer no se ha estudiado tanto o hay algunas pequeñas discrepancias, pero cuando buscamos hacer un consenso en cuánto es el superávit calórico que yo debería darle a una persona para esa hipertrofia muscular, vamos a ver que, por ejemplo, desde el 91 ya se planteaban más 200 calorías más de lo que yo necesito en el día para generar hipertrofia, 300 a 500 otro autor, e incluso los más recientes nos siguen hablando alrededor de 350 a 500 calorías extra, o sea, de lo que yo gasto, ir un poquito más arriba, unas 300, 500 calorías extra para buscar hipertrofia muscular. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque por ahí las personas que hacen hipertrofia y no tienen mucha idea sobre nutrición, dimensionan o, no sé, se imaginan el superávit calórico debe ser súper alto, vemos personas que comen el doble o el triple de lo que comían antes, el afán de buscar hipertrofia muscular, y en realidad 300, 500 calorías es muy poco, o sea, quizás una comida más, una colación más, un poco más de volumen en algunas comidas y suficiente para lograr ese aporte calórico de 500 calorías. Por eso tengo que evitar hacer superávit muy grande, porque si yo doy 1000, 2000 calorías más, es más lo que va a subir grasa a la persona que lo que va a subir masa muscular. ¿Cuánto es el nivel de ganancia o el ritmo de ganancia de peso al mes? Hablamos de estos principiantes que ganan más rápido masa muscular, entre un 1 a un 1,5%, y los que son muy avanzados, quizás hasta 0,5 nada más del peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un principiante que pesa 70 kilos, al mes va a ganar un 1%, que sería 700 gramos, o un 1,5, que estaremos hablando de 350 gramos más, o sea, un kilo. Entonces, entre 700 gramos a un kilo puede ganarme este principiante que pesa 70 kilos, a diferencia que yo tengo, por ejemplo, un avanzado que pesa 70 kilos, al mes quizás me gane solamente 300, 400 gramos. Entonces, entendamos que la ganancia muscular, por eso siempre se dice es más difícil subir de peso que bajar de peso, es porque no se esperan grandes ganancias de tejido muscular mensuales. Y suelen ser más modestas. Generalmente, cuando yo veo que hay muchas ganancias en peso en balanza, probablemente la mayor cantidad corresponde a un aumento de la grasa. Es decir, que si yo, la persona que pesaba 70, la veo en un mes, la hago que se suba a la balanza antes de medirla y ya veo que subió a 73, 74 kilos, y yo ya voy sabiendo que muy probablemente aumentó mucha grasa y no tanto tejido muscular, porque no era esperado que suba tanto tejido muscular en un mes. Entonces, siempre ver que las ganancias de tejido muscular son más bien discretas, salvo
situaciones donde, por ejemplo, la persona está con la utilización de fármacos, como pueden ser el típico decir me estoy ciclando, estoy con testosterona o con otro tipo de hormonas anabólicas proteicas, en donde el aumento puede haber sido mucho más marcado. Por ejemplo, vemos acá una persona que entrena pero que usa anabólico frente a otra que solamente hace ejercicio pero no entrena. Entonces vemos cómo triplica la cantidad de masa muscular que puede ganar, o incluso una persona que no entrena pero con solo el hecho de estar utilizando fármacos anabólicos va a generar más masa muscular que aquel que entrena. Entonces, cuando hay esto de por medio, farmacología, ya no aplica esta regla de cuánto va a ganar por mes, porque se espera que gane mucho más producto de ese estímulo exógeno de las hormonas que se está colocando o utilizando. ¿Cómo hago para calcular el gasto energético o las calorías que yo le tengo que dar a la persona? Existen muchas fórmulas predictivas del gasto calórico, que bueno, yo por una cuestión de sencillez les voy a mostrar dos que son muy fáciles de utilizar y que dependen también de una cuestión de criterio profesional, si uso una fórmula o utilizo otra que me guste más. Hay una que le decimos la fórmula rápida, que es multiplicar 22 por los kilogramos del sujeto. Entonces yo peso 70 kilos, multiplico 22 por 70 y ahí voy a obtener un resultado. Ese sería mi tasa metabólica basal o rango metabólico en reposo, todas las calorías netas que tengo que consumir para simplemente estar vivo o para mantener las funciones vitales. A ese resultado le voy a aplicar un factor de actividad, que es lo que plantea Eric Held en su libro de la pirámide del entrenamiento, que según el nivel de entrenamiento, los días que entrene en la semana, uso algunos de estos rangos. Entonces el resultado que yo obtenga de acá, lo multiplico por alguno de estos factores según donde yo considere que puedo estar, ¿sí? Que tiene que ver con los días de entrenamiento y qué tan activo soy fuera del entrenamiento, ¿sí? O sea, si soy una persona que entreno, sí, todos los días, pero después las otras 23 horas estoy sentado porque mi trabajo es muy sedentario y tendré que usar más bien este rango de acá, porque sí entreno, pero después soy muy sedentario, no gasto energía. La diferencia de entreno y después el resto del día, estoy todo el día moviéndome porque encima trabajo en la bicicleta y voy y vuelvo para todos lados, o hago trabajo de albañilería, entonces constantemente voy y vuelvo, cargo cosas, me agacho y demás. Entonces, según el nivel de actividad física que yo tengo, utilizaré uno u otro factor de entrenamiento y ahí voy a obtener el gasto total de energía. Otra fórmula que utilizamos es de estos autores que son Harris y Benedict. En realidad no fue una fórmula pensada para utilizarla en el ámbito del deporte y demás, sino más bien en el ámbito clínico, pero que funciona bastante bien en cuanto a que no tiende ni a sobreestimar ni a subestimar mucho el gasto calórico, y que existen ecuaciones que ya vienen predeterminadas para el hombre y la mujer, y lo único que yo necesitaré acá es ir reemplazando valores como ser el peso, la talla y la edad del sujeto. Si yo acá reemplazo todos estos datos por la persona que yo quiero calcular su requerimiento, después resuelvo toda la ecuación y voy a obtener lo que llama la tasa metabólica en reposo. A este valor que yo obtenga lo multiplico, así como recién, por un factor de actividad. Lo mismo que recién, acá me dice, según el detalle, soy muy sedentario, hasta si soy muy activo, utilizaré uno de estos factores de actividad. Entonces el resultado que yo obtengo de esta ecuación lo multiplico por alguno de estos factores. De todas formas, esto va a estar en la bibliografía bien explicado paso por paso, para que sepan cómo hacerlo. Y el último paso, al resultado que yo obtuve, le agrego entre un 6 a un 10%, lo que llama, yo les mencionaba anteriormente, el efecto térmico de los alimentos, que es esas calorías que utilizo para todo el metabolismo de los nutrientes. Y como estoy en hipertrofia, le agrego el plus calórico de entre 250, 300 a 500 calorías más. La fórmula anterior, que está planteada los factores de actividad según Eric Held, ya contempla el plus de calorías. En este caso, yo acá calcularía todo. Si yo simplemente me quiero mantener, tendría que usar las calorías que me dé acá. Y si yo quiero hacer hipertrofia, a este valor que me dio acá en el tercer paso, le sumo ese plus de calorías que acabamos de ver. Sería como el ideal o lo que coinciden los autores para buscar ganancia muscular. A la hora de hablar de nutrición para la hipertrofia muscular, nos centramos principalmente en los macronutrientes, es decir, aquellos nutrientes
generan energía o que me van a brindar energía a través de los alimentos que tenemos, que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y también otro nutriente que es energético es el alcohol. Entonces vamos a abordar esto. Primero vamos a empezar por hidratos, proteínas y alcohol, más rápido, y después nos vamos a centrar en la proteína, porque siempre las proteínas, como yo digo, la vedette en lo que es hipertrofia muscular, por una cuestión de que es muy importante porque me va a aportar los aminoácidos que al fin y al cabo son los que van a ir a formar el tejido muscular. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta, que más allá de que las proteínas sean súper importantes y que yo tenga que hacer mucho énfasis en ellas, no tengo que dejar de lado los otros macronutrientes, porque para lograr el superávit calórico, yo tengo que dar una buena provisión de hidratos de carbono y de grasa. Los hidratos de carbono muchas veces no reciben la atención adecuada porque me siento todo es proteína, proteína, proteína. La persona come pollo, atún, huevo y demás, y no le doy la importancia que necesitan los hidratos de carbono. Y recuerden que para que haya anabolismo muscular hay que hacer un superávit calórico. Y de hecho, vamos a ver después, cubrir las proteínas es bastante fácil. Y cuando yo cubro las proteínas, quizás aporté 500, 600, 700 calorías nada más, cubriendo ya la proteína. Y yo para hacer un superávit calórico tengo que llegar a las 3000, es decir, que me están faltando más de 2000 calorías que las tengo que aportar justamente los hidratos de carbono y las grasas. Entonces, no todo es proteína a la hora de ganar masa muscular, sino que también el hidrato de carbono es importante y es más fácil hacer un superávit calórico y más adecuado aumentando los hidratos de carbono y las grasas. ¿Sí? Entonces, el hidrato de carbono juega un rol muy importante a la hora de entrenar la fuerza para buscar hipertrofia muscular. Por un lado, tiene un efecto ergogénico directo, porque los hidratos de carbono producen energía, por tanto, me mejora el rendimiento. Entonces, si yo como algo que tiene hidrato de carbono y posteriormente entreno, mi rendimiento va a mejorar por su efecto ergogénico directo que tiene en la provisión de energía. Entonces, es muy buena idea la realización de una comida rica en hidratos de carbono previo a un ejercicio, por ejemplo, de fuerza, más teniendo en cuenta que recién hablábamos el modelo ideal para el trabajo hipertrófico es netamente glucolítico. ¿Qué significa glucolítico? Degradar glucosa. ¿A dónde la obtengo a la glucosa? De los hidratos de carbono. Entonces, justamente una dieta rica en hidratos de carbono me va a proveer del sustrato por excelencia para el modelo de entrenamiento que estoy realizando y para generar también ese superávit de calorías que necesito para lograr el aumento del tejido muscular esquelético. Promover un ambiente hormonal favorable para la síntesis de proteínas, porque si yo consumo hidrato de carbono, ¿qué es lo que voy a hacer? Aumentar los niveles de glucemia y por ende gatillar la secreción de la insulina y la hormona de crecimiento. ¿Y qué veíamos recién? La insulina es anabólica proteica, impactaba sobre los receptores de membrana y promovía esto que veíamos anteriormente de la estimulación de la proteína quinasa B y el estímulo de la mTOR para el aumento de la síntesis proteica. Entonces, el consumir hidrato de carbono libera insulina, hace que se libere insulina por parte del páncreas, y esta hormona es anabólica proteica. Entonces, vamos viendo que es más allá de proteínas, los hidratos de carbono también tienen una función muy importante, y de hecho, el aporte en conjunto de proteína más hidrato de carbono logran una sinergia muy buena, mejora la síntesis de proteínas fibrilares con respecto a dar proteína sola, que es mejor dar hidrato de carbono con proteína que dar solamente proteína. ¿Por qué? Porque si bien las proteínas van a tener su impacto directo por vía de la señalización de la mTOR para la síntesis proteica, el agregar hidrato de carbono me va a promover también toda esta vía de estimulación para el aumento de síntesis de proteínas miofibrilares, y también esa sinergia habla de que hay proteínas que también pueden estimular en menor medida la síntesis, la liberación de insulina, porque hay proteínas que se denominan insulinotrópicas, es decir, también generan liberación de insulina, no solamente los hidratos de carbono, sino que hay proteínas que también pueden liberar mayor cantidad, por ejemplo, pescados o carne, que nosotros sabemos que son fuentes de proteínas, también liberan buena cantidad, hacen liberar buena cantidad de insulina, y no solamente las fuentes principales de hidratos de carbono. Entonces, los aminoácidos generan una liberación de insulina, y si yo lo complemento con hidrato de carbono, se gatilla aún más esa secreción insulínica, me va a favorecer a la vía anabólica proteica.
Entonces, teniendo este concepto, nos vamos pensando que quizás una dieta cetogénica, dieta baja en hidrato de carbono, no sería lo ideal a la hora de buscar hipertrofia muscular, porque las dietas cetogénicas se basan en disminuir notablemente el aporte de hidrato de carbono por debajo de 50 gramos al día y aumentar mucho el aporte proteico y sobre todo de grasas. ¿Y qué pasa? Si yo no aporto tanto hidrato de carbono, estoy perdiendo toda esta vía, no la tendré, no estimularé tanto la insulina, porque no hay aumento de glucemia, porque no estoy consumiendo tanto hidrato de carbono, y por lo tanto inhibiría toda esta vía de la estimulación de la vía del mTOR, producto de la captación de insulina por los receptores de membrana. Entonces, por ahí es preferible utilizar un régimen que sea más bien rico en hidrato de carbono antes que la privación del mismo a la hora de generar hipertrofia muscular. Aparte, ojo, ante un superávit calórico es más fácil que yo almacene grasa si me paso con el aporte de grasa que si me paso con el aporte de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque la grasa, cuando se degradan, van a formar triglicéridos, y los triglicéridos es la forma en la que se almacenan en el tejido adiposo. Entonces es más fácil que yo almacene un triglicérido a convertir un hidrato de carbono en grasa. Por ahí la gente tiene el concepto que no come hidrato de carbono porque todo se convierte en grasa. No, en realidad es un proceso muy costoso para el organismo, no ocurre con tanta facilidad. Entonces es preferible que yo al superávit calórico lo haga con hidratos de carbono y que no me exceda mucho en grasa, porque si yo me paso mucho con las grasas, voy a generar mayor aumento de tejido adiposo. Para la hipertrofia muscular no hay recomendaciones tan precisas como para deportes en específico, y esto lo menciono por una cuestión de que cuando nosotros hablamos de deporte, realmente decimos hay unas directrices para, según el tipo de ejercicio que hace o las horas de entrenamiento, cuántos gramos por kilogramos día yo tendría que dar de hidrato de carbono. Eso significa multiplicar este valor que yo tengo acá por los kilogramos de peso corporal del sujeto, y eso es lo que tiene que consumir en el día. Entonces, por ejemplo, si una persona que hace un ejercicio moderado, 1 hora al día, 5 a 7 o alrededor de 5 andaría bien. Ya entrena más de 1 hora, 2, 3 horas por día, quizás ya 6 a 10 gramos por kilogramos día de hidrato de carbono. A extremos, ya sean personas fondistas, ciclistas que entrenan más de 3 horas por día, o que están haciendo una carga de hidrato de carbono previa a una competencia. Pero bueno, así como están estas directrices según la cantidad de horas y demás que entrenan, a la hora de hablar de hipertrofia muscular, por ahí no hay un rango así establecido, sino que más o menos lo que estamos utilizando según el peso de la persona y la hora de entrenamiento es entre 4 a 7 gramos kilogramos día de hidratos de carbono. Ahora, cuando hablamos de grasas, vamos a decir que los requerimientos de grasa para la hipertrofia muscular no son tan estudiados como, por ejemplo, los requerimientos de proteína, ni tampoco el hidrato de carbono, y no hay un consenso sólido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el rango en el que debería moverme es entre 1 a 2 gramos kilogramos día. Es decir, que si tenemos el ejemplo de los 70 kilos, si peso 70, va a ser entre 70, pues sería 70 por 1 o 70 por 2, entre 70 a 140 gramos de grasa por día. Eso es lo que debería consumir una persona. No irme ni menos de 1 ni más de 2, porque se ha visto que cuando estoy por debajo de 1 gramo kilogramo día, la baja ingesta de grasa puede hacer que disminuya la producción de testosterona, porque es una hormona que se promueve con la producción de colesterol endógeno. Y si yo consumo bajo nivel de grasa, se disminuye la producción de colesterol. Entonces disminuye la secreción de testosterona, y decíamos, la testosterona es una hormona netamente anabólica proteica. Entonces, si yo como poca grasa, puedo disminuir la liberación de una hormona que me favorecería la ganancia muscular. Y se ve también que cuando me excedo con las grasas, más de 2 gramos kilogramos día, también puede jugar en contra en la secreción y producción de testosterona endógena, jugar en contra a la hora de ganar masa muscular. Lo que se está viendo un poco ahora, que yo decía un poco paradójico con lo que les mencionaba anteriormente, el uso de los ácidos grasos omega 3 para la síntesis proteica. Lo que hay algunos estudios que, por ejemplo, hablan de aumentar las proteínas miofibrilares a través de la ingesta de ácidos grasos de tipo omega 3, o utilizados como un método preventivo para evitar la pérdida de tejido muscular en adultos mayores.
vamos a ver que ya empiezan a haber algunos estudios que nos hablan de esto, y que al día de hoy lo que se ha empezado a ver es que el aporte de omega 3 lo que hace es, no es que estimule directamente el anabolismo muscular, sino que hace que esos grasa de tipo omega 3 se incorporen a la membrana lipídica de la célula y puedan favorecer la sensibilización de los receptores insulínicos. Entonces, si yo mejoro la sensibilización del receptor insulínico, se une mejor la insulina y por ende estimula la vía de la mTOR, que es anabólica proteica. Entonces, ese es el motivo por el cual ahora parece ser que los omega 3 se incorporan muy bien en la membrana lipídica y podría ser un factor para tenerlo en cuenta en la hipertrofia muscular, pero hace rato veíamos que también el omega 3 inhibe en cierta forma el daño muscular, entonces como medio paradójico, pero de todas formas, hoy en día todavía no hay una bajada directa como para decir sí o sí suplementamos o no, porque todavía no hay la evidencia suficiente como para decir sí, suplementar que te va a servir sí o sí para ganar músculo. Otro nutriente, que en este caso sería un nutriente que aporta calorías, es el alcohol. ¿Por qué lo pongo? Porque es muy común el alcohol, el consumo de alcohol es frecuente en la sociedad y tengo que tener en cuenta que el consumo de alcohol disminuye la tasa de síntesis de proteína miofibrilar. Entonces, si estoy buscando generar masa muscular, pero soy una persona que tomo, por más que ya tomo los fines de semana, pero soy una persona que consume alcohol, las ganancias musculares van a ser menores con respecto a una persona que no consume alcohol. Entonces, tengo que evaluar y considerar esto y preguntar a la hora de asesorar a un entrenador, porque si es una persona que llega el fin de semana y toma mucho alcohol, nos vamos a encontrar con una disminución en la síntesis proteica en personas que, por ejemplo, no consumen alcohol, tiene este tipo de aumento de la síntesis proteica frente al que consume la misma cantidad de proteínas, pero ya consume alcohol. Vemos que existe, acá este B me está diciendo que hay una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares con respecto a la persona que no consume alcohol. Entonces, el consumir alcohol, más o menos la dosis, estamos hablando de 1 gramo de etanol por kilogramo de peso corporal, hace que el sujeto inhiba parcialmente la síntesis de proteínas miofibrilares y por tanto podría ganar menos masa muscular por el hecho de beber alcohol. Entonces, esto ténganlo en cuenta para aquellos entrenados que son de consumir alcohol. De hecho, es muy frecuente que esto pase, es decir, personas que entrenan sí muy bien todas las semanas, pero llega el fin de semana y consumen mucho alcohol, y lamentablemente eso puede ser un factor para disminuir las ganancias musculares. Y ojo que también es muy fácil hacer un superávit calórico a expensa de alcohol, y el alcohol son calorías vacías, le decimos nosotros, y lo que favorece es el almacenamiento de las grasas. Entonces puedo aumentar grasa y no estar generando la masa muscular deseada por el exceso del consumo de alcohol. Y ahora, o sea, habiendo abordado estos nutrientes, pasaríamos como por ahí al nutriente más, no sé si más importante, pero el que hacemos más énfasis porque hay mucha evidencia y, como decíamos, es el nutriente por excelencia para lograr el aumento de la masa muscular. Yo, antes de continuar con esto, que ya estaríamos más o menos en la mitad, vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechamos para ver si hay alguna pregunta y después continuamos. ¿Sí, Pedro?